Con el fin de visibilizar una condición de salud que aún afecta a miles de personas en el mundo y sensibilizar sobre la importancia de su detección temprana, el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogaer Díaz, junto al Patronato de Lucha en contra de la Lepra y en alianza con el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud, dio inicio al mes de la lepra con el lanzamiento de la campaña nacional contra el estigma bajo el lema "La lepra se cura, el estigma también". Recibimos a la dermatóloga Laura Sánchez para conversar sobre esta campaña e igualmente sobre la enfermedad en República Dominicana. Mi estimada doctora, bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy complacida de estar aquí con ustedes hoy y de poder venir a brindar información científica, esta información sobre esta enfermedad que todavía pues nos aqueja y que muchas personas desconocen. Así es, así es. De entrada, nos gustaría, doctora, que compartiera un momentito con nosotros sobre la enfermedad de la lepra. Hemos escuchado mucho, pero más en la parte religiosa que en lo social. Mucha gente incluso desconoce que todavía la enfermedad persiste. ¿Cuál es la condición en República Dominicana en torno a esta enfermedad? ¿Qué dicen las estadísticas? Sí, Ángelo, mira, realmente la lepra es una enfermedad crónica de larga data y como tú bien dices, desde los tiempos bíblicos venimos escuchando sobre la lepra. Sin embargo, es una enfermedad que todavía existe, que todavía está en nuestro país y en otros países del mundo. Y nuestras estadísticas actuales, lo más reciente que te puedo decir es que desde el mes de enero hasta julio se han diagnosticado 36 casos de lepra en el país, en su mayoría hombres, y afortunadamente no ningún joven menor de 15 años de edad. Sin embargo, la lucha viene muchos años atrás, desde los años 60, el Patronato de Lucha contra la Lepra, que es el organismo ejecutor del Instituto Dermatológico Dr. Huberto Bogaer, viene diagnosticando múltiples casos, alrededor de 14,000 casos, de los cuales 13,000 casos ya han sido curados. O sea que esa es la esperanza, esa es la voz que queremos traer, de que la lepra, a pesar de que aún existe, la lepra se cura y tiene un tratamiento efectivo y gratuito. ¿Por qué no hemos erradicado la lepra? Bien. Realmente el tema de la erradicación de la lepra viene muy estrechamente relacionada a que es una enfermedad infectocontagiosa. Por tanto, al momento de diagnosticar un caso, hay que investigar toda la población y es eso lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Tenemos auxiliares, tenemos médicos en el departamento de lepra que no solamente se ocupan del enfermo y el tratamiento del mismo, que se lleva a través de largos meses, sino en estudiar esa comunidad que ha estado en contacto. Y cabe mencionar que la lepra es una enfermedad que para contagiarse requiere un contacto estrecho o directo con el enfermo no tratado durante muchos años, inclusive una puede tardar hasta 6 o 7 años para empezar a manifestar ya los signos de esta enfermedad. Por tanto, se relaciona mucho con el hacinamiento, con la pobreza y con ese vivir todos encima de otros o personas encarceladas. O sea que yo entiendo que esa parte es lo que más ha hecho que prevalezca. Ya, usted hablaba que la enfermedad es infectocontagiosa. Explíquele a la gente en qué consiste. Bueno, lo de contagiosa por contagio, pero ¿cómo es? Explíquele un poquito porque eso ayudaría también a la gente cuidarse y prevenir cualquier contagio de lepra. ¿Cómo hacerlo? Sobre todo porque a veces es bastante repulsivo y se rechaza a la persona con lepra y dice, no, me voy a cogerlo yo también. ¿Cómo se puede convivir con ellos y siendo una enfermedad infectocontagiosa no contagiarse? Perfecto, sí, la enfermedad es infectocontagiosa precisamente porque es causada por un microorganismo, una micobacteria. Y esta bacteria puede transmitirse de una persona a otra a través de gotitas respiratorias, por la respiración, por el hablar uno encima de otro, no con tan solo compartir en un momento, no con pegarme de una taza de una persona que padece de lepra es suficiente para yo contagiarme, sino que hay cierta inmunidad que todos padecemos, que todos tenemos ante la enfermedad
y por tanto eso nos hace un poquito menos sensibles a adquirirla en corto tiempo o de forma muy rápida. Sin embargo, es importante siempre atender a esos signos o síntomas. Tenemos puntos claves que destacamos siempre a los pacientes y a la población en general, y es que si aparece en tu piel una mancha, puede ser una mancha clara o una mancha rojiza u oscura, que pierdes sensibilidad al tacto, al dolor, a la temperatura en ella, o también pérdida de sensibilidad, por ejemplo, en las manos, en los pies, debilidad muscular. Todo esto puede ser señal de que pudieses estar padeciendo lepra. También es difícil darnos cuenta en muchas ocasiones quién al lado de nosotros, o qué compañero de trabajo que tenemos cierto tiempo ya compartiendo, o qué persona dentro del hogar pues puede tener lepra, pero es por esto que nosotros les pedimos que acudan al llamado del Instituto Dermatológico de ser evaluados, de ante cualquier señal como esta, acudir a la consulta para entonces ya con el expertise de un médico dermatólogo, que tenemos bastante experiencia ya en esto, pues entonces poder valorar todos esos signos y señales. Usted decía que la enfermedad puede permanecer en el organismo por hasta 7 años sin ser detectada y sin mostrar síntomas. Realmente no, perdón, sin ser detectada, pero sin tú darte cuenta de que padeces lepra. O sea, a 7 años desde el momento en el que tú tuviste ese contacto respiratorio con esa persona que estaba contagiada y que, importante recalcar, no estaba en tratamiento y por esto contagia, porque la lepra es una enfermedad que tan pronto el paciente inicia su tratamiento, si se hacen los ciclos de poliquimioterapia adecuados, entonces el paciente puede llevar una vida normal y no contagiar a otros. Precisamente, ¿cuál es el tratamiento para la lepra? Utilizamos una poliquimioterapia, esto significa que son varios antibióticos, la combinación de varios antibióticos, y puede tardar de 6 a 12 meses el tratamiento. Es un tratamiento bastante estricto, debe ser tomado todos los días, el paciente debe ser supervisado y acompañado en este tratamiento para que pueda entonces llevarlo pues al pie de la letra y tener el éxito de la curación, el éxito terapéutico, que es lo que buscamos. Cuando diagnosticamos un paciente con lepra, se diagnostica mediante una biopsia de piel o baciloscopía, que es buscar ese microorganismo y poderlo evidenciar en tejidos, o sea, en la piel, y entonces lo categorizamos en qué nivel de la enfermedad el paciente se encuentra, y de ahí se define y se inicia entonces su tratamiento. Una pregunta, doctora. ¿Esos tratamientos son cubiertos por el seguro de salud? ¿Es un tratamiento de alto costo? ¿Cómo funciona? No, no son tratamientos de alto costo, y realmente la Organización Panamericana de la Salud, Salud Pública y el Instituto Dermatológico Dominicano se encarga de brindarle al paciente de forma gratuita completamente ese tratamiento. Y no solo esto, sino que vamos un poco más allá. Nosotros nos encargamos de acudir a las comunidades de estos enfermos y llevamos el tratamiento en caso de que no puedan acudir al centro. O sea que no hay excusa, todo ha sido hecho y organizado de una forma que sea posible que el tratamiento llegue a toda la población que lo necesite y que sea también seguro su seguimiento a través del tiempo. En su experiencia ahí en el instituto, ¿se han encontrado en algún momento con casos donde ya no hay nada que hacer? Es decir, gente que muera de lepra. Mira, recientemente. No muertes directamente por la enfermedad, pero sí tenemos muchas secuelas. Existen secuelas que son irreversibles, que son incapacitantes. Como hablábamos de daño nervioso, este microorganismo puede ocupar los nervios y engrosarlos, deformarlos, y por tanto, como la persona pierde la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica, pueden llegar a hacerse laceraciones, pueden tener quemaduras, y pues eso es una puerta de entrada también para otros microorganismos y para más complicaciones. O sea que ese desenlace tan fatídico y tan indeseado de un paciente que llega a quedar mutilado, por ejemplo, en los dedos de sus manos, o con deformidades en los pies que le incapaciten el caminar o el agarrar objetos, es precisamente lo que nosotros queremos evitar al hacer un diagnóstico temprano. Doctora, usted hablaba del tratamiento poliquimioterapéutico de varios. Exacto. Ahora, a la vez que se cura, ¿el paciente queda inmune, vuelve a repetirle la enfermedad o no? Sí, realmente al final del tratamiento se hacen pruebas, obviamente, dentro del seguimiento, esto es parte de ese esquema, y el paciente termina curado. O sea, el microorganismo termina siendo indetectable.
O sea que si el paciente cumple al pie de la letra su tratamiento y realmente es un paciente que se le da el seguimiento en el tiempo, porque no terminamos con cumplir los 6 o 12 meses de tratamiento, sino que a la vez el paciente tiene unas citas de seguimiento a través de los años, dependiendo del estadio en el que se encontraba, y ahí es donde nosotros ya pues determinamos como médicos que el paciente ha sido curado. Ahora, le quería preguntar en torno a la enfermedad. Usted decía que a veces el paciente no es consciente o no sabe que tiene lepra. En ese estadio temprano o primario, ¿cómo se manifiesta que la gente no tenga conciencia? ¿Es una erupción en la piel? ¿Es... sale en algún lugar donde no es visible normalmente para el ser humano que no se dé cuenta? ¿Hay otra sintomatología en el organismo que lleve a pensar que uno tiene lepra? Sí, muy bien. Eso es una pregunta bastante interesante. La lepra puede manifestarse en cualquier lugar de la superficie cutánea, o sea, en cualquier lugar de la piel de tu cuerpo. Sin embargo, tiene mucha predilección por aparecer como manchas claras o manchas oscuras o manchas rojizas. Y también produce algo que llama bastante la atención y es el engrosamiento de los nervios que afecta. Por ejemplo, el nervio cubital aquí en el codo. Hay personas que dicen, doctora, yo cuando me doy en el codo no me duele, no siento nada y me siento como una pelota, yo siento como un endurecimiento en esa área o en cualquier otra parte que haya una raíz nerviosa. Entonces, eso es una señal de que las cosas no andan bien. Y también el tema de la sensibilidad. O sea, lo normal es que usted se toque y usted sienta que se está tocando, que si se da un pellizquito, usted lo sienta normal. Los pacientes enfermos de lepra, en su mayoría, siempre nos refieren, doctora, yo no siento nada. En esta parte yo no siento nada. Donde está la mancha, yo me toco y siento que no pasa nada, pero alrededor pues sí tengo sensibilidad. Así también puede aparecer en el paciente lo que es la pérdida del pelo de las cejas o de las pestañas. Existen otras patologías que también pueden causar este signo clínico. Sin embargo, esto sumado a una mancha que no es normal, que ha ido aumentando de tamaño o que me han ido saliendo más manchas en el cuerpo o me siento unas pelotitas en el cuerpo y también pierdo sensibilidad, pues son como esa combinación que nos va inclinando por el diagnóstico y que ustedes también como pacientes pueden tener como signo de alarma. Una pregunta así, ¿hay alguna zona geográfica del país que sea más proclive o alguna condición climática a producir o a generarse enfermos de lepra? Realmente el tema del clima pues no se ve tan estrechamente vinculado, o sea, no al desarrollo de la enfermedad, sino más bien quizá a la incomodidad del paciente, el paciente que ya está un poquito avanzado, pues entonces todo lo que tenga que ver con piel, el calor lo puede exacerbar o empeorar. Y por zonas geográficas en específico realmente no, o sea, la lepra puede estar en cualquier lugar. Yo diría que más que zonas geográficas, sí lugares donde haya hacinamiento. Sí, claro. ¿Cuáles son esos lugares donde más presencia de lepra hay en República Dominicana? Bueno, pudiese ser en comunidades que viven muy hacinadas, valga la redundancia, o sea, por ejemplo, un batey, que la persona vive una encima de otra, o lugares de pobreza extrema, que realmente es lastimoso, pero hay personas que viven 10 personas en un mismo hogar y por tanto, si de esa familia yo tengo un paciente diagnosticado con lepra, inmediatamente se hace la investigación comunitaria, lo más probable es que haya una persona que viva con él, que entonces también lo padezca. A propósito de ese tema, a veces se asocia la enfermedad a niveles sociales o de estratos sociales, o son muy pobres. ¿Es así? ¿Va de la mano el estrato social, el nivel de calidad de vida que puede tener la persona, de salubridad en el entorno en el que vive, con ser paciente de lepra? ¿Le da lepra a los ricos? Mire, realmente usted pudiese sorprenderse en diagnósticos en personas que no necesariamente sean personas de un estrato social muy bajo, pero esto se corresponde con que simplemente necesitamos el contacto estrecho y por tiempo prolongado con el enfermo. Por tanto, yo pudiese ser de clase social alta y tener una persona que me acompaña todo el tiempo, algún empleado que padezca la enfermedad, e igual entonces estoy expuesta porque es una persona que no está en tratamiento y que es contagiosa. Pero sí, definitivamente
es más vista en poblaciones con alto nivel de pobreza, con alto nivel de hacinamiento, con poca salubridad, porque todas estas condiciones permiten esa convivencia menos controlada, con menos sanidad y por tanto un mayor contagio, además de que bien es sabido que las personas que no se nutren bien tienen un sistema inmune menos potente que estos que sí están bien alimentados o que sí tienen algún otro estilo de vida o pueden acudir al médico, o sea que todo esto los hace más vulnerables y los hace más expuestos a poder contagiar. Sí. Doctora, los odontólogos le dicen a uno, tienes que por lo menos hacer una profilaxis 2 veces al año. Se recomienda también, por ejemplo, ir a un médico general y por lo menos una vez al año también, dependiendo de las comorbilidades que se tengan, también hacerse un análisis general. En el caso de ustedes, los dermatólogos, porque estamos hablando tal vez, bueno, una manchita que aparece, que rojiza, que una cosita, a veces la gente ni siquiera se detiene a observarse en un espejo o no tiene alguien que le observe y le sale tal vez la manchita y nunca la vio, no se enteró de eso. ¿Es conveniente pensar en una periodicidad para visitar al dermatólogo? ¿Se recomienda eso también? Totalmente, mira, en las entrevistas y cada vez que tengo la oportunidad de hablar abiertamente con la población siempre lo digo. Así como usted hace su chequeo rutinario con el odontólogo o con el cardiólogo, es importante acudir al dermatólogo porque no solamente la lepra, existen un sinnúmero de enfermedades, está el cáncer de piel, que son enfermedades que para poderlas detectar a tiempo debe ser por un ojo experto. Tú no vas a revisar de la forma adecuada un lunar que tienes en tu espalda, que a lo mejor no lo ves todos los días, o que tienes en la planta de tus pies, que es un área en la que la gente pocas veces se revisa. Entonces, es precisamente esta la forma de poder iniciar esa cadena de prevención, esa educación sanitaria de voy al dermatólogo una vez por año, reviso mis lunares, tengo una mancha de nueva aparición, voy y reviso, no me descuido, porque en ese descuido y en ese transcurso de tiempo, entre el momento en el que lo vi y que pasa un año y ya no sé cómo iba, entonces es que las cosas pueden irse precipitando. Y con la lepra no es la excepción. Un diagnóstico a tiempo mejora muchísimo la calidad de vida del paciente y mejora el pronóstico de ese paciente, en este caso evitar llegar a complicaciones irreversibles. Así es. Bueno, de hecho, la piel, he escuchado siempre, doctora, que es el órgano más grande que uno tiene en el organismo. Entonces, si nos ocupamos del corazón, que es un órgano, si nos ocupamos de los pulmones, que es otro órgano, si así nos vamos ocupando del páncreas y vamos al gastroenterólogo por el estómago, bueno, pues hay que ocuparse también del órgano mayor que tenemos en el organismo, que es la piel. Usted hablaba ahorita de la asociación de la lepra con lugares de hacinamiento. En el caso del sistema penitenciario de nuestro país y carcelario, ¿qué información se pudiera tener de niveles de lepra, dado el hacinamiento, sobre todo en el modelo viejo de cárceles en el país? Mira, realmente no tenemos estadísticas específicas en las cárceles de nuestro país. Sin embargo, cada vez que un penitenciario pues presenta algún tipo de lesión en la piel, nosotros respondemos al llamado. Vemos personas perseguidas por la ley, podemos ver personas que estén apresadas y acuden al instituto. O sea que esta enfermedad no es la excepción. No pienso que exista una estadística o una forma de nosotros pues visitar la cárcel y analizar a cada uno de los presos, lamentablemente, pero sí yo exhorto al sistema de salud a que esto sea incluido en esas revisiones de rutina, ya que si se hace con la tuberculosis, que dicho sea de paso es causado por una micobacteria también, al igual que la lepra, pues entonces ¿por qué no hacerlo con esto? Porque la lepra no es solamente una enfermedad que está en la piel y que hace que el paciente pues no luzca bien o que sea señalado, sino que es una enfermedad que tiene repercusiones importantes y que para poderla diagnosticar, repito, tiene que ser un ojo experto, debe ser un dermatólogo, debe ser una persona que tiene la enfermedad, porque de lo contrario nadie va a llegar al diagnóstico. Doctora, durante mucho tiempo esta enfermedad en sus inicios, precisamente por la connotación social que tenía,
e incluso la naturaleza propia de la enfermedad, usted lo ha hablado, se pierde sensibilidad, se pueden perder o mutilarse parte de algunos miembros. Los pacientes se recluían en leprosorios y era como, vamos para allá, tíralo para allá, como los manicomios. Ya no se llaman así, etcétera. Ocurre lo mismo, existen leprosorios, los pacientes de lepra se tratan en salas comunes en los hospitales o están, aún siendo un hospital o una clínica, en una sala un poco más retirada. Ese tratamiento que usted hacía referencia, ¿lo dan ambulatorio o tienen que estar ingresados? Muy bien, el tratamiento es ambulatorio, o sea, el paciente puede continuar en su comunidad. Al inicio sí recomendamos el uso de mascarilla, porque obviamente como sabemos que su método de transmisión es a través de gotas respiratorias, pues nos cuidamos con esa parte, pero el resto del tratamiento se hace en su domicilio. Aquí existe un leprocomio todavía, pero es algo, no es que se envíe un paciente allá, sino más bien personas probablemente que pues hace muchos años ya estaban y que tienen discapacidades, lamentablemente, porque se diagnosticaron muy tardíamente. Pero ya no se utiliza el tema de aislar el paciente con lepra, ya que está demostrado que el paciente con tratamiento es un paciente que no contagia. Y además, contagiar, a pesar de que no lo haya iniciado, pues tendría que tener demasiado tiempo en contacto con algún otro paciente al lado para poderse entonces transmitir la enfermedad. En el Instituto Dermatológico, el departamento de lepra está ubicado en nuestro recinto central, al igual que cualquier otro tipo de consulta dermatológica. Y nosotros, los médicos dermatólogos y todos los residentes, porque tenemos la única residencia de dermatología del país, se ven todos los días y se pueden interactuar con los enfermos, y no tenemos el primer caso de un empleado o un médico residente contagiado por lepra. O sea que entiendo que en estos 60 años esto es más que base para demostrar que la lepra no es una enfermedad que se transmite en un 2x3 y que este enfermo no debe ser señalado, ni aislado, ni llevado a una comunidad en específico, y mucho menos estigmatizarlo por padecerla. Eso lo trabajan ustedes entonces con los familiares, ¿verdad? Claro que sí, se educa muchísimo la familia, o sea, un pilar fundamental del tratamiento en el departamento de lepra es educar a la familia y a la comunidad. El paciente con lepra puede tener su pareja, el paciente con lepra puede convivir con sus hijos y puede trabajar, o sea, no es una persona, no es un ente, no es un inmundo lo de la sociedad, para nada. Esto es parte de esta campaña. Tenemos que cortar esa cadena de estigmatización, tenemos que frenar ese daño psicológico que se le hace a ese paciente. Existen personas que se aíslan por padecer la enfermedad, existen personas que se encuevan en los campos por padecer la enfermedad, y es que esto viene hace tiempo trayéndose desde esa historia bíblica que tenemos, porque realmente parabólico se decía esto, un enfermo con lepra tiene que ser alejado de aislado, claro. Y entonces eso es lo que más o menos se ha ido como quedando en la mente de las personas, y que queremos ir reformando y educando para cortar con esta señalación a ese paciente y ese estigma que tanto pues le afecta al final. Por último, me gustaría subrayar la manera en que las personas se contagian, sobre todo para que la gente también tenga conciencia de ello. Usted decía que era por gotas de... Por ejemplo, con los besos se contagia. Perfectamente, o sea, todo lo que tenga que ver con un contacto muy cercano, muy estrecho, con saliva, con gotitas respiratorias que son imperceptibles, pues pudiese ser. Sin embargo, recalcar siempre que debe ser un contacto estrecho y muy prolongado con el paciente enfermo no tratado. Para que suene un poquito más directo, uno no puede andar por ahí besuqueándose con cualquiera. No solo por la lepra, sino por cualquier otra enfermedad. Por cualquier otra cosa. Mira, te contagia. Es más, hasta por los besos uno se transmite la caries. O sea, con esto no quiero decir, hay que seguir dándose besos porque los besos son tremendos. Pero es el reservorio de muchísimas bacterias. O sea, si se hace un cultivo en la boca, yo creo que lo que sale es tremendo. Hay que ingresarse de una vez. Pero nada, es lo que usted decía, no es que usted se bese ahora y mañana tenga lepra, sobre todo como usted ha subrayado también, de personas que desconozcan que la tienen. Por eso es importante preocuparse, reitero, del mayor órgano que tenemos en el cuerpo, que es la piel. Usted lo decía bien, ¿quién se detiene a verse la planta de los pies? Nadie, muy poca gente.
Y entonces, por ahí van los detalles de la vida. Ya usted me pone a pensar, yo siempre que entrevisto a una doctora o un doctor digo lo mismo, soy hipocondriaco, ya me voy a quitar los zapatos para verme, para ver la planta y ver que tengo un lunar por allá atrás, esperarme en un espejo, pero mejor voy a un médico especialista, que es lo más recomendado para atenderse y evaluarse. Como mismo vamos habitualmente a un odontólogo o vamos al cardiólogo, hay que ocuparse de nuestra piel también. Doctora, gracias. A la orden, y espero que de verdad el mensaje llegue y que sepan que estamos disponibles en el Instituto Dermatológico Dr. Huerto Hogar. El Patronato de Lucha contra la Lepra durante el mes de septiembre irá haciendo campañas, programas radiales y televisivos para todo esto, y cualquier información estamos disponibles para él. Excelente. Qué bien. Doctora, gracias. La doctora Laura Sánchez acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.